Práctica número 5, movimiento rectilíneo uniformemente variado. En esta práctica vamos a analizar gráficamente el movimiento rectilíneo con aceleración constante y vamos a determinar la aceleración de la gravedad en un movimiento en caída libre. En realidad, este objetivo de determinar la aceleración de gravedad para la caída libre es un objetivo difícil de alcanzar con los equipos con los cuales contamos acá en el laboratorio de Física 1. Sin embargo, vamos a obtener un procedimiento que pudiera darnos un valor, digamos, aproximado a la aceleración de gravedad. Para comenzar, vamos a recordar lo que es el movimiento. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando se produce un cambio continuo de su posición en la medida que transcurre el tiempo. Si ese cambio de posición lo realiza en una trayectoria rectilínea, entonces decimos que el movimiento es un movimiento rectilíneo. Definamos también lo que es la velocidad media. Supongamos que tenemos una partícula que se mueve desde el punto A hasta el punto B. En un instante t1, es decir, en un determinado tiempo, la partícula se encuentra en una posición x1 y en un instante t2 la partícula se encuentra en una posición t2 y en un instante t2 la partícula se encuentra en el punto B, que corresponde con una posición x2. De manera que el cambio que se produjo en la posición fue un delta x, ya que la partícula pasó desde el punto A hasta el punto B, realizó un desplazamiento que lo llamamos delta x, x2 menos x1. Y ese desplazamiento lo realizó en un intervalo de tiempo delta t, que es t2 menos t1. Decimos que la velocidad media será justamente restar x2 menos x1 entre t2 menos t1, es decir, el delta x dividido entre el delta t. De manera que la velocidad media de la partícula la vamos a definir como la razón que existe entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo en el cual realiza ese desplazamiento. En el caso de un movimiento rectilíneo o un movimiento que ocurre en una línea recta, pues la velocidad media será delta x sobre delta t. Definamos también la velocidad instantánea. Para ello, supongamos que se desea encontrar la velocidad instantánea de la partícula que se encuentra en el punto A. Si queremos encontrar la velocidad de la partícula que se encuentra en el punto A, debemos considerar diferentes puntos finales. Por ejemplo, vamos a ver que en un momento determinado la partícula va desde A hasta B, en otro momento la partícula va desde A hasta B' o va desde A hasta B2', y mientras más pequeño sea el intervalo de tiempo que yo tome, este B' o este punto B se va a ir aproximando cada vez más al punto A. De manera que la velocidad instantánea va a ser justamente la tangente en ese punto, la tangente en el punto donde deseamos calcular la velocidad instantánea. Es por ello que la velocidad instantánea la puedo definir como el límite de la velocidad media cuando el punto B o cuando la posición en B tiende a coincidir con la posición en A. Podemos verlo de esta manera. Acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B. Si vamos acercando el punto A y el punto B, en la medida que el punto B se acerca al punto A, el intervalo de tiempo se va haciendo cada vez más pequeño. De manera que esta recta que une el punto A con el punto B, o este segmento que une el punto A con el punto B, que inicialmente es una secante, se va a convertir
o se va a ir convirtiendo en el caso límite cuando el T2 esté suficientemente cerca de T1, se va a convertir en una tangente, que es esta que tenemos acá. Por lo tanto, la velocidad instantánea la pudiéramos pensar geométricamente como esta recta tangente, mientras que la velocidad media pues la pudieras pensar como esta recta secante. De manera que en términos matemáticos la velocidad instantánea la definimos como el límite cuando delta t tiende a 0 de el delta x sobre el delta t. Entonces llamamos velocidad instantánea porque la definimos en un instante de tiempo. Recordemos que un instante de tiempo es un tiempo suficientemente pequeño, y para representar un tiempo suficientemente pequeño en matemática utilizamos esta simbología: el delta t tiende a 0. Hablemos también de aceleración. Como sabemos, la aceleración implica un cambio en la velocidad de la partícula, y ese cambio en la velocidad ocurre en un determinado tiempo, en un intervalo de tiempo. Cuando hay esos cambios en la velocidad, entonces decimos que la partícula se mueve con un movimiento acelerado o con un movimiento variado. Podemos utilizar cualquiera de las dos expresiones. Por ejemplo, en un tiempo inicial el auto está en la posición A y en un tiempo final el auto está en la posición B. Entonces vemos que ese auto simula una partícula que se mueve a lo largo del eje X desde el punto A hasta el punto B. La gráfica velocidad contra tiempo que corresponde con esto sería esta que tenemos acá. Observa que la aceleración media la representaríamos con esta recta secante, pero como estamos hablando de un cambio en la velocidad, en la medida que el tiempo final se acerca lo suficientemente al tiempo inicial, entonces esa recta dejará de ser una secante para representar la aceleración media para convertirse en una tangente y representaría la aceleración instantánea. Esta recta entonces representa la aceleración media y esta tangente a la curva velocidad-tiempo representa la aceleración instantánea. De manera que la aceleración media vendrá dada por un cambio, que lo representamos con una recta, de velocidad final menos velocidad inicial, es decir, un cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo, es decir, un cambio de la velocidad entre un cambio en el tiempo, que lo representamos con esto. Sería esta recta secante, cambio en la velocidad entre un cambio en el tiempo. Mientras que similarmente la aceleración instantánea también la tomamos en un instante de tiempo, recordando que el instante de tiempo es un tiempo suficientemente pequeño en el cual delta t tiende a 0. De manera que la aceleración instantánea será el límite de la aceleración media. La aceleración instantánea entonces será el límite cuando delta t tiende a 0 del cambio de velocidad en el tiempo. En el gráfico es la pendiente de la recta tangente en el punto B, que es la que tenemos en este caso con este color rojo. Y la aceleración media es esta que tenemos acá en color celeste. Vemos acá en este gráfico que la aceleración puede ser positiva, negativa o cero. Cuando tenemos una aceleración positiva se produce un aumento en la velocidad. Cuando tenemos una aceleración negativa hay una disminución en la velocidad. Y cuando la aceleración es cero, vemos que la velocidad se mantiene constante. En este caso vamos a estudiar un cuerpo que se mueve a lo largo de un plano inclinado y va aumentando su velocidad con el transcurrir del tiempo. Entonces vamos a hablar de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado donde aumentaremos la
velocidad, es decir, tendremos una aceleración positiva. El movimiento rectilíneo con aceleración constante es un movimiento en el cual varía de manera constante o de manera uniforme la velocidad a lo largo de todo el movimiento. En este caso, las aceleraciones media e instantánea coinciden, es decir, la aceleración media es igual a la aceleración instantánea, de manera que la aceleración permanece constante. Los cambios que se producen en la velocidad en un intervalo de tiempo son los mismos, es decir, se producen cambios iguales en la velocidad en iguales intervalos de tiempo. Esto lo podemos expresar así: la aceleración es un cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. Supongamos que tomamos el tiempo final como simplemente t y el tiempo inicial lo colocamos en t inicial igual 0, es decir, comenzamos a medir el tiempo desde 0. Si tomamos estas consideraciones, podemos escribir la ecuación de esta forma: velocidad final sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ya que este tiempo final lo convertimos en t y este término se hace 0. Bastará con despejar entonces la velocidad final. En este movimiento con aceleración constante, el desplazamiento es una ecuación de segundo grado en el tiempo, donde el desplazamiento lo podemos escribir como la x final será igual a la x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Cuando hablamos de el movimiento acelerado, un caso particular y típico de un movimiento acelerado es cuando dejamos caer libremente un cuerpo. Cuando un cuerpo entra en caída libre, se mueve con aceleración constante, siempre y cuando despreciemos la resistencia del aire. Este movimiento en caída libre se caracteriza porque, primeramente, la aceleración con que el cuerpo será atraído hacia la Tierra es la aceleración de gravedad, cuyo valor vamos a considerar igual a g igual a menos 9.8 J por metro sobre segundo cuadrado. Este J representa el vector unitario para indicar que la gravedad está orientada en el eje negativo de las Y. La velocidad inicial en el movimiento en caída libre es 0 y la trayectoria será una trayectoria vertical. Por ejemplo, acá tenemos una tabla donde nos muestra el tiempo en segundo, la posición o la altura de la partícula en metros, la velocidad de la partícula en metros sobre segundo y la aceleración. Y vemos que para distintos valores de tiempo, es decir, en un tiempo t igual 0, la partícula va a estar en reposo, su velocidad inicial va a ser 0, y la altura inicial, si tomamos en este punto nuestra referencia, la altura inicial también va a ser 0. Cuando soltamos el cuerpo, al pasar el primer segundo, el cuerpo va a comenzar a caer, y al pasar el primer segundo va a caer inicialmente menos 4.9 metros, con una velocidad de menos 9.8 metros por segundo, y la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto significa que cuando pasó el primer segundo, el cuerpo aumentó la velocidad a 9.8. Cuando pasó el siguiente segundo, es decir, en el segundo número 2, en t igual 2, el cuerpo ahora habrá descendido 19.6. Este signo negativo lo que indica es que estamos moviéndonos en el eje negativo de las Y. Entonces el cuerpo habrá descendido menos 19.6 y llevará una velocidad de
menos 19.6 metros por segundo. Y la aceleración será menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Cuando pasa al tercer segundo, vuelve a aumentar la velocidad de 9.8, es decir, de menos 19.6 pasará a menos 29.4 en el segundo 3, es decir, aumentó de 9.8 en 9.8. La altura o la distancia que ha descendido será menos 44.1 en el segundo número 3. Y así, en el segundo número 4, la partícula va a aumentar la velocidad de 29.4, aumentará 9.8, porque va aumentando de 9.8 en 9.8. Así que de menos 29.4 su velocidad se incrementará a menos 39.2. Pero ahora la altura que habrá descendido será menos 78.4 en un tiempo de 4 segundos. Y así sucesivamente. Esto es válido para lugares cercanos a la superficie terrestre. En esta práctica vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo que se mueve a lo largo de un plano inclinado. En este caso, para el montaje de esta práctica, vamos a tener un electroimán que me va a sostener una esfera. Ese electroimán va a ser manejado o se va a activar con un interruptor y una fuente de poder, que son estos que tenemos acá. Además vamos a tener un cronómetro digital que estará unido a 2 fotocompuertas, de tal manera que cuando la esfera pase por la primera fotocompuerta active el cronómetro y cuando pase por la segunda fotocompuerta detenga el cronómetro. Y de esta manera sea posible medir el tiempo que tarda la esfera en recorrer una determinada distancia.